Principal y luego saldremos otra vez y nos daremos la vuelta para ir al hall de urgencias, ¿vale? Ajá. Y luego ya vemos el otro hall de entrada de la hospitalización y ya nos volvemos aquí y vamos arriba y veis todos lo que es el edificio administrativo, que es este más pequeño. ¿vale? Entonces, esta es la cara de urgencias. Esta es la cara que estamos, y la de urgencias es la de Y entonces esta es la de hospitalización. esta es la de hospitalización. Sí, justamente. Sí. Esa puerta es la que... Los autobuses Pues nos dejan mientras... ahí, Sí. esta es la de urgencias, y cuando hay alguien ingresado, nos deja el autobús allí, nos toca meternos por este callejón para entrar a hospitalización. ¿Quién ha estado ingresado aquí? ¿En qué sala habéis estado? Yo me operaron del estómago, no me acuerdo dónde fue. Vale, pues bueno. Normalmente eso suele ser los edificios quirúrgicos. Están en esta última y estas dos son las de consultas externas, que son las de... ¿vale? Y hospitalización son estas salas de ahí hacia allá. No, y estos eran la ¿dónde están los niños? La B. Con mi nieta, cuando está mi nieta ingresada, ¿dónde están los niños? Los niños están prácticamente en la F y en la G. Pues ahí es cuando están los Ahí es donde niños. están, ¿vale? También cada servicio tiene su servicio de administración. Bueno, tenemos unas preguntas que son las que pasamos Si os y lo parece, de... vamos a ir a la- Sí, a la mientras zona vamos de entrada. andando, vamos preguntando. Entonces, tú vas indicándolo y vas preguntando. Hola, hola. Registro está ahí Registro para las quejas, ¿no? para todo. Para todo. Incluso para cualquier cuestión, el registro para cualquier proceso pues, está ahí. Sí. Y ahí están también celadores, está docencia. Registro, en realidad todo se puede. Y los asistentes sociales están en la central, ¿no? Los asistentes sociales están en la zona de hospitalización. Sí, sí. Porque ahí es donde estoy yo. Ah. Con la especialización con Luis, que él era el jefe de centros sociales de aquí. Ajá. Aquí está jubilado. Claro. Y cuando hemos estado aquí en extranjero y todo eso, se ha Es que llevado estoy por liado familia. con un tema. Bueno, pues vamos. Vale. ¿Se ha ido María Jesús? Sí, es que la he enviado a hacer. Ah, Ya lo hemos sacado a bolsa para cubrirlo. ¿Vale? Hola. La baja de, A ver, del médico de Sandoval, pues eso la Livia, nos va a hacer una foto aquí el muchacho maravilloso. Así que si te pones eso delante de la cara, no se te ve. No se te ve la cara. Claro. Está hablando aquí. Que vengan. Vale. Pues oye, casi todas fincas, nuevas, novísimas. Las fincas novísimas. Ah, bueno, ya te digo. Madre mía. Sí, yo no hace mucho que empecé a... ¿Te parece que te pague? Pues perdón. Claro, que no sale con él. A ver, esta cabe. Le tenemos que preguntar sobre la lista de espera. Acordaros, Si no tiene a nadie, lo pondríamos. que no se nos olvide. Buscaríamos un contrato para hacerlo. O sea, que si ella pudiera hacerlo y la semana que está disponible, pero la ponemos ahí los días que para si nos saliera, la vamos a buscar. Estas fincas las empezaron después de la pandemia. Sí, sí. Y fíjate en los años y cómo ha crecido. A lo largo de la mañana. ¿Vale? Venga, hasta ahora. Luego os aviso. No hablo con vosotros. Venga, hasta ahora. Perdonad, Vale. Ya, foto. Ya podemos caminar. Una pregunta, porque estamos viendo tantas fincas y yo lo que tengo miedo es que al final ni siquiera tengamos este hospital, porque estas fincas necesitan un referente. Es decir, aquí no cabemos, si ya no cabemos, Me he sacado la chuleta. pues sácate la chuleta. Chicas, a ver si encima no vamos a poder venir a ese hospital, escuchad. Es que, cariño, Hombre, es que mira todo esto. Estas van a venir aquí, si ya no cabemos. o sea, A ver. que renueven la fe vieja, que la renueven. Están. Que la hagan nueva, tú. Pero si están A ver, cuenta. Pero el hospital, la FE, es un hospital de referencia. Ya. Hay muchas Sí. unidades
prácticamente 40, 38 creo que son, entre unidades de referencia de toda la comunidad, desde unidades de referencia para patologías concretas. Son unidades que atienden a población mucho más amplia que el departamento. Prácticamente ahora mismo el 45-48% de las consultas que se realizan en la FE son de fuera del departamento, porque este es un hospital que atiende, pues eso. Pues entonces la lista de espera, por experiencia sabemos que realmente lo que es urgencia corresponde, pero salvo en momentos puntuales que hay un gripazo, que hay no sé qué, vale, eso es lógico, pero de normal es verdad que funciona bastante, pero a mi marido el año pasado vamos un poco más deprisa, ¿no? ¿O no? sí, podéis. Es que si no, no os un va... poquito más deprisa, chicas. Si vamos a ver todo lo que ha dicho, no creo que nos dé tiempo. Claro, Como vengas, pero yo me rompí este tobillo. ahí. efectivamente, enseguida te van pasando y te van haciendo todas las pruebas. Al final, en 2 horas sabes todo absolutamente lo que tienes y te han hecho todas las pruebas. Por eso no es lista de espera, pero el problema está cuando son momentos puntuales o cuando el personal pues no falta personal o tanta finca van a tener que este hospital. Hola, buen día. Sí, nos está. ¿O si quiere acompañarnos? Bueno, no sé si habéis estado en este hall. Sí. Aquí por las mañanas a las 8, esto se llena de gente. Entre este hall y el de al lado es donde se hacen todas las analíticas que se hacen aquí. Ajá. Prácticamente se están haciendo más de 1000 analíticas diarias, ¿sabes? Porque hay 10 puestos y todos ven más de 100 personas. ¿Sabes? Estas maquinitas que hay aquí, AED, D a la C, Esto es un desfibrilador. es para El personal de los centros y el personal de la FE, independientemente de que sean sanitarios, también los administrativos y los instaladores, estamos haciendo una formación para reanimación cardiopulmonar y para saber utilizar. Nosotros en la primera escuela de salud vinieron a enseñarnos. Y eso sí que lo puedo decir. Fui yo de los primeros que reclamé que se hiciera un plan de reanimación yo lo pedí para los centros de salud, porque Claro. y estuvimos viendo los primeros desfibriladores para comprarlos y los primeros muñecos. Ahora ya estamos en marcha. Hemos tardado años. Es verdad que nuestra organización es muy lenta, pero se mueve, aunque sea lenta, se mueve. Sí. ¿Vale? A mí me toca repetirlo, la semana que viene me toca repetir ¿Ah, sí? la formación. ¿Vale? Hombre, siempre es bueno. farmacia que yo vengo a recoger mi... Extracciones, litotricia, SAID. El SAID está por aquí también. Bueno, sí, ahí a la entrada también hay otros ahí. Ah, De sí. todas maneras, no vamos a entrar por aquí porque llegar hasta urgencias desde aquí es pasar por todos los pasillos, hacer fila. Lo vamos a hacer por fuera y, Vale. y nos pasamos. Lo Sí. que os decía, en ese otro hall, que es donde se va a llenar. Y a Están partir de ahí, las- sí, los la- 2 edificios de consultas externas. Ah. Llegáis, tenéis la caseta, La del maquinita. Siscol, la maquinita, hay el SIP, y a partir de ahí dice, ya puedes subir a la planta 7, ¿no? Está 7A, me parece que está urología allí, bueno, allí hay varias, ¿no? Oftalmología también están ahí, bueno, Sí. Pero también aquí de lujo. todo eso. Bueno, pues vamos a Salimos por seguir. aquí, si quieres. Vale. Mira, aquí están las camillas debajo de la escalera para cogerlas inmediatamente. Una de las Otro de las- cafeterías. Bueno, ¿cómo de las está la ca- otra de las alimentación? Lo que cafeterías. es la comida. Porque la queja de todo el mundo, menos de mí, es que está soso la alimentación y además está medida las calorías, proteínas, etcétera. Pero eso es Yo malo digo, o es- eso es malo o yo es digo bueno. menos de mí porque yo para mí que me controlen las calorías, que me pongan el de 1000 o menos y que no tenga sal, bueno, me viene genial. Veréis que aquí Pero bueno, también hay acumulados personas, muchas veces es gente que viene a ingresar o gente que se va de alta. Una de las situaciones limitantes que tenemos para las altas hospitalarias es también el manejo de las TMAs. No os voy a contar las dificultades que hay, pero bueno, es así. A lo mejor las altas no se preparan de manera rápida, pero luego el transporte lo recoge en horario más tardío. Con lo cual ahí es un día que hay que ajustar. Ese es uno de los objetivos
que tiene el Que te departamento puedes del encontrar hospital. esperando a que te venga el transporte aquí fuera de la habitación y es un rollo. Sí, no te lo cuentes porque nosotros lesionados medulares nos pasa y es terrible porque tienes que estar sentada en una silla que no es la tuya, no es la que toca. En la época del Terrible. COVID lo utilizamos también para vacunar. Entonces, primero se hizo fuera en el de campaña. Se pudo vacunar con cierta. Hubo un momento en que teníamos hasta 3 puntos masivos de vacunación. Es que en la época del COVID se nos ha olvidado, pero... Mira, trabajo social, que preguntabas, Cristina, no, Charo, trabajo social, ahí lo tienes. Cuando Las asistentes sociales. a veces aparece en prensa la importancia de un hospital y demás. Ahora, por ejemplo, hace unos meses celebraron los 3.000 trasplantes que se habían realizado en el hospital. Dices, joder, qué lujo. Dices, bueno, De riñón. pero dices, 3.000 vidas que se han salvado, ¿no? Pero yo cuando me reúno con todos los servicios de hospitalaria les digo, vosotros solamente habéis salvado 3.000 y lo publicitáis y tal. Digo, pero la gente que estuvo vacunando en la época del COVID, ¿cuántas vidas salvan? Y eso lo hizo la enfermería de atención primaria. ¿Vale? O sea que es verdad que lo que más se vende es el aparataje grande, pero el trabajo real que de verdad salva muchas vidas es el trabajo de calle, pico pala, pico pala, pico pala. Y eso lo está haciendo atención primaria y la enfermería. Sí, pero los trasplantes es que están costando Sí, sí. porque no hay gente que dé. Pero cada trasplante requiere muchísima gente y es Ay, mira, ya viene. Te acababa de mandar un WhatsApp. Por eso no podía trasplante. Te acababa de mandar un WhatsApp diciendo, estamos de visita. Lo he visto, lo he visto. Digo, hombre, que salgas tú también, leche. Que aquí hacéis un trabajo las enfermeras que las para qué. analíticas, pues bueno, lo que digo, más de 1.000 analíticas cada mañana que se están haciendo. ¿20.000? Aparte, 1.000. Ah, 1.000. Yo el que, Al día. el que conozco Aparte es de las que se hacen en ese sala, es el site que yo me refiero en exterior. Este le Tech Service. Entonces, aparte de este SAID, La atención Ahí primaria. están las oficinas de Sí. Este es el SAID del departamento. y es nada más. ¿Qué hospital es el de referencia de Ruzafa? Doctor Peset. Cada uno de los centros también actúa con eso. Estoy grabando y no tal, pero... Pues si os parece, salimos. Una cosa. Bueno, aquí tenemos... Salimos por ahí. Ah, mira, hereditario. Aprendo fuera de gana. Uy, ¿qué es esto? Pues en la primera escuela de salud nos hicieron lo de las enfermeras, el desfibrilador. Sí, Un médico y 2 enfermeras. Y ahora ay, pónmela, porfa, gracias. Y en esta segunda escuela empezamos con enfermería. Con Eva, ¿no? Sí, Con sí. con Eva y Estela. Sí, empezamos con enfermería, porque es algo que se olvida siempre y me ha dicho que han puesto de responsable o coordinador de la comisión de comunitaria a un enfermero, el de 23. En voz alta la pregunta, así no la repito yo. Charo está preguntando, creo, ¿no? ¿Qué fecha tenemos prevista para la jornada de comunitario? Eso. La haremos entre octubre y noviembre. No tenemos fecha todavía exacta, pero entre octubre y noviembre. Igual habéis visto en Instagram que constituimos la comisión de comunitaria Sí, la semana sí. pasada. Sí. Vale, pues, ahí hay varios grupos de trabajo y uno está para hacer una jornada de comunitaria que la haremos en octubre, noviembre, que ya la teníamos prevista para el año pasado, pero con la Dana pues no pudo. No puede ser. Aquí los drogadictos que vienen a poner los tienen mucho tiempo, los mandan a otros sitios. Los drogadictos que vienen a curarse. Sí, los que ya ellos quieren curarse. Ahí es verdad, es uno de los temas que tenemos
si viene, De la droga. pues aquí en la fe, Pero a lo aquí no hay- mejor la fe vieja había, ¿eh? Aquí no hay ingresos. Aquí no hay, en la fe vieja la había. Aquí hay un... En el mira, séptimo, octavo piso era. no, este es el Es allí, edificio. es allí. Vale. Aquel es el edificio A. O sea, aquí no vienen a la como en la calle, no vienen No. de la es que Las UCAs, en el clínico también había antes, ahora no lo sé. tenemos dos UCAs en el departamento. Una está en la zona sur, Sí. unidad de conductas adictivas. Una en la zona sur, que está en Catarroja, y otra Hola. que está ahora mismo en el centro de salud de Campanar. Campanar 1. Esa estaba en Salvador Allende, ubicada, pero los espacios no eran grandes. No, El Salvador Allende está Es que saturado. cuando traen a uno que lo trae ya mal, la fe se quiere subir los Mira, ese es el ya Instituto que de los Investigación. tenían, y si ellos querían salir, los iban mandando a sitios Hay un, otros claro, querían y- hay unidades. ¿Vamos a entrar aquí? Bueno, No sube Yo nada, creo que ¿no? vale la Esto pena. es No, un no. hall y Esto, ya al fin y al está. cabo, es un pasillo. Es un son pasillo. despachos. Es verdad que aquí hay aparataje muy complejo, porque la unidad de investigación. La unidad de investigación es que en realidad no es el hospital, no es el departamento. Pero el departamento tiene un patronato que es el que rige a la unidad de lo que es el Instituto de Investigación. Ajá. Con lo cual, hay una comisión de gobierno del instituto y aparte, por encima de esa comisión, está el patronato que forma parte de la consellería, y la universidad y demás. Yo me voy a ir deprisa para quitarme todo este sol, ¿eh? Yo no voy a Ajá, este vamos paso. hacia la derecha. Sí, vamos a la derecha. ¿Dónde voy? Pero yo a este paso me muero aquí. Aquí, mira. Ya llega. Oye, Bueno, que Miami ya- Se me está- la yo lleva. puedo hacer una sugerencia que se me está ocurriendo, A pero que ver, es a muy ver, importante, a que no ver. la hemos hablado nunca. A ver, ¿cuál? Yo que he padecido mucho tiempo cuidando a un enfermo aquí, son muchos días de ingreso y tal y cual. Podría existir, por lo menos en cada edificio, algún tipo de como de apoyo al cuidador para pacientes que están, pues eso, para pacientes que están ingresados, para cuidadores que están muy saturados, no sé, como un pequeño núcleo con algún psicólogo para dar apoyo cuando estás muy saturado, cuando sabes que se va a morir la persona a la que estás, cuando sabes que se te va a morir tu persona querida y apenas tienes tiempo para bajar a la cafetería si bajas a comer o te subes el bocadillo. Un poquito de apoyo al cuidador, un sitio donde La verdad hubiera es que se está intentando trabajar Un en la- respiro. en la humanización, ¿no? algo, un poquito de un lugar donde se le diera apoyo al cuidador, que sabes que esa persona se te va a morir, por ejemplo. Sabes que esa persona se te va a morir, que estás O que reventada, tienes a que tu no estás hijo descansando. oncológico, Claro, madre mía. estás estresada, no estás Pues son descansando. situaciones Son situaciones de agotamiento muy, para- muy estresantes, además. y Bueno, También- eso es lo que se llama la casa Ronald McDonald. Lo que te iba a decir. Hay una propuesta de apoyo a estas personas que estamos en ese Hay una momento, institución- que al final te enfermas tú, porque al final te enfermas. que se llama la Casa Ronald McDonald, Así es. que es justamente se cede o se da habitación para Mi hija personas, ya vino aquí a visitarla. personas que vienen de fuera a estas unidades de referencia que no hay en otros hospitales y que vienen de fuera de la ciudad para facilitar las estancias. Son como apartamentos por colores, cada familia, y cada familia tiene su nevera. Mm. Pero la verdad es que siempre la tenemos. Pero es lo que yo presenté en los dos últimos consejos de... Sí, los consejos que tuvimos, que estaban los gerentes. Primero, bueno, los dos nuevos, el nuevo y el anterior, que era la gerente también. Que esta es una parte muy importante, no solo el apoyo al cuidador específico psicológico y tal, sino el apoyo al cuidador y al paciente ingresado para que tenga un respiro y un respiro el cuidador y a la vez tenga ese servicio tendría que, no sé, Un hospital y no tienes ofrecerla espacio el hospital. un punto donde, por lo menos una sala con algún terapeuta. Hay una asociación que trabaja con la fe, Hay varias que asociaciones que trabajan. pero es de niños. Está Aladina. enfocado a los niños, a la infancia, Aladina. que no estén solos.
porque claro, los padres al final tienen que trabajar y entonces esta asociación tienen personal voluntario y esas horas pues los niños no están solos, tienen personas que están con ellos y que comprenden. Yo es que ahora no sé exactamente cómo funciona este apoyo, pero lo podéis elevar en el próximo consejo, comentarlo para... Una cosa que no hemos hablado son las tripas del hospital. Quiero decir, si no hubiera una ingeniería, hubieran fontaneros, hubieran electricistas... Bueno, que eso también, no claro, funcionaría. tiene que existir. Hay veces que nos olvidamos, pensamos que los médicos... Que esto se mantiene son solo, reyes del ¿no? mambo, y en realidad... Y después te encuentras con que sin enfermería no funcionáis, que sin celadores no funcionáis, que sin limpieza no funcionáis. Entonces tenéis que bajaros un poco. Y ahora, encima, nombres, fontaneros, etcétera, es que es verdad. A veces uno se olvida. El otro día con el apagón, Ah, es verdad, mira el apagón. pues los hospitales sobreviven porque tienen unos grupos electrógenos. Claro, es verdad, sí, es verdad. Y los centros de salud, grupos electrógenos que funcionan con gasoil. Los centros de salud igual, pues hubo que estar vigilando todos los grupos electrógenos para que siguieran funcionando. En los centros de salud, cuando se pusieron en marcha y llevaban 7 horas, pues hubo que reponer el gasoil. Es decir, hay profesionales ahí que están haciendo unas tareas que no se ven, pero que todos hemos de tener pensando que están. Claro, sí, sí. Los que están detrás son los que hacen más el trabajo que los que están al frente. No, que hay que bajarse, los médicos tienen que bajarse un poquito. Los médicos tienen que bajarse un poquito. Yo tengo un médico buenísimo, de verdad. Yo hasta ahora también he tenido mucha suerte Tuve uno y mi allá familia y también. ahora tengo otro, no creo cómo se llama, pero buenísimo. Ahora nos han cambiado todos. Sí, pues el que me han puesto aquí. Bueno, Y todos no. La fe vieja que están haciendo ese edificio tan bueno y tan bonito también, eso me han dicho a mí que es para los que están en los pueblos, ¿eso es verdad? No, este también es para pueblos. Carlos Ramírez, no, pero para le han dicho a ella que facilitarle- la fe nueva, o sea, la fe, el edificio nuevo de la fe de aquel, de Campanar, que es solamente para gente de pueblos. De los Eso lo han dicho pueblecitos. ella. Como, Yo ¿qué he oído edificio? eso. ¿Qué edificio? El nuevo que se está El haciendo. edificio nuevo que están haciendo en la fe vieja, Ahora mismo el centro de salud ya está funcionando. pero para todo. Es el centro de salud, no, centro de salud de la zona. El centro de Igual salud... que nosotros. Claro, es que es Ahora el centro de mismo. salud del Allí es un médico de centro- cabecera. No, ya. Escuchadme. Pero se hace Mira, otro nuevo. Allí hay 2 edificios. Uno que ya está funcionando, que cuelga de nosotros, de primaria, ¿En la Febija dices? que es Sí. en la zona de Campanar. Antes era el espacio de Club, pero creo le van a cambiar a Campanar 2 todo. Y allí hay un centro de salud. Hemos retirado lo que es Tendetes, que era un consultorio auxiliar, y Chus Ramírez, que era un centro que estaba en las plantas bajas, y están ya ubicados en el nuevo centro, en Campanar 2. ¿vale? Han dicho que el que hay en la calle Alboraya también lo van a llevar a Campanar. A eso es de lo que iba. El edificio que se está haciendo al lado es lo que será el consultorio del ambulatorio de especialidades. ¿vale? Ahí se supone que se trasladará personal de la calle Alboraya para hacer las consultas externas de hecho, las placas, este hospital. placas ya te las hacen allí. ¿En la Mi marido fe? ya le han mandado placas. No, pero ahí estamos haciendo en el PAC todavía, en el punto de continuadas. Se están haciendo allí, ya allí hay un aparato de rayos, entonces intentamos optimizarlo. Ya. Porque a nivel de urgencias en el PAC, aunque tienen mucha actividad, el equipo de rayos no tiene tanta explotación, entonces tenemos una agenda también cruzada para que se pueda Claro, y optimizar. viene bien porque en un momento te los hacen. ¿no? ¿Vale? Aparte de la calle Alboraya, las urgencias también se pueden hacer. Sí, Bueno, eso está esto bien. sabéis, está en la puerta de urgencias. Yo también he estado hace 3 semanas con mi madre aquí. Ah, sí, con es una- verdad que te llamé, estaba con... Pero bueno, eso es así. Ahora no está tan saturado, pero bueno, hay momentos en los que la verdad es... Está a tope. ¿Sabéis cómo funciona el diario? Lo primero, darse de alta en el mostrador y entonces pasan a la priorización a las enfermerías, y enfermería lo que hace es una valoración de la prioridad. A partir de ahí se pone... Es verdad que todos pensamos que cuando llegamos lo nuestro es lo más urgente, pero bueno, hay que ver que no es así, ¿no? Una cosa muy bien, porque se ha ido cuenta que es cuando
cuando somos cuando somos pacientes impacientes, si empezamos a mirar el listado, no nos toca, aún nos ponemos más nerviosos, ¿no? Por lo menos no están ordenados y tú vas a buscar el tuyo, la referencia que tienes en la siguiente. Si queréis acabamos de la cabeza. Esta es la parte de detrás que sube directamente los ascensores a la parte de hospitalización. Bueno, para saber en qué sitio, sí, venga, para saber, yo continúo con la misma tema, para saber dónde estás en el número o el puesto, lo que sea, donde estás en una lista de espera para cualquiera de las citas que hay aquí. ¿Cómo lo puedes saber? Cuando sales de aquí sales con una fecha, ¿vale? Normalmente ya tienes una fecha para venir aquí o para ir al ambulatorio, ¿vale? Eso. Pero el número de orden dices tú. Pero hay listas de espera y quieres saber en qué puesto estás. No, eso no es así, porque muchas veces lo que se hace es que se cita a gente en huecos, de gente que no acude o que comunica que no va a acudir, ¿vale? Bueno, a ver, ¿esto es? Este es el hall de hospitalización. Ah, sí, sí. Es como el de delante, más pequeñito. Hay una pequeña cafetería también ahí. Y esto sube a la parte de... Ah, aquí hay una cafetería pequeña, eso no lo sabía. un estado. Sí. Muy bien. Y ya justamente en esa esquina ya pasamos al edificio de administración. Vale, bien. ¿Pasamos a ver? Sí, que vamos al de... Sí. Mejor. Ah, pero esto no es el gasoil, es el nitrógeno y oxígeno. Nitrógeno y aire. Este vial lo utilizamos durante la DANA porque muchos profesionales a la zona sur no podían llegar. Sí. ¿Vale? Entonces, al principio utilizamos, hasta que se pudo estabilizar el servicio, varios coches de TNA para llevar los profesionales a trabajar a la zona DANA, ¿vale? Y voluntarios, y luego establecimos un servicio de taxis porque autobuses parecía que era menos práctico, y cada mañana a las 7:30 de la mañana estábamos aquí todo el personal de la dirección de primaria a recuperar el personal que iba a ir a trabajar pero no hablas tan fuerte a la zona sur, ¿vale? Sí. Y luego a las 3 de la tarde con la pandemia y eso, esto sería un caos. También con la pandemia seguro. En la tele salía, pero... Y en la DANA ya, imagínate. En la DANA terrible. En la DANA, bueno, nuestro centro de salud Salvador de Allende y el consultorio se quedaron con la mitad de profesionales y porque el resto estaba de voluntario. La verdad es que mucha gente estuvo de voluntario, guardias, porque claro. Desplazamos compañeros del resto del departamento a hacer guardias. Yo estuve en mis visitas que hice hace 2 años a los centros de salud de zona sur de la FE, el Catarroja, que era nuevísimo y en ese momento lo estaban haciendo más bonito aún y más práctico. Cuando fui yo de visita, después este año con la DANA, digo, no me lo puedo creer. Es que en un momento en las casas perdieron las casas y la vida muchos. Pero es que dicen los edificios... Se quedó toda la planta baja, llegó el agua hasta el primer piso. Sí, hasta el primero. Sí, nuevo, nada, destrozado. Se destrozó todo. Destrozado. Perdimos gimnasios, perdimos consultas, todo. Ahora hace un mes inauguramos otros 1000 metros cuadrados para... Aquí es donde dice que se come muy bien. Pero aquí tienes que venir aquí se come muy bien. Ahí, en esta de administración, bueno. Pero vamos a entrar nosotros, ¿no? Sí, entraremos. Sí, por lo menos a un café. Y llamamos a un taxi y ya vienen a recogernos. Vosotros, como estáis en coche, tú Tere ya, cuando te canses. ¿Qué? Esa es la ventaja. ¿Qué, corazón? Ya tenemos la comida hecha. El que estamos comentando, mira, Dime. el tramo que hay de allí, cuando tú vienes en el autobús, Sí. que tienes que hacer todo esto, porque tú tienes a alguien ingresado, te tienes que hacer todo esto andando. Para ir a ingresos, que es aquí, dices, ahí detrás. ¿Tienes un familiar ingresado? ¿Ya te dejan 6 ahí?
Sí, sí. Venga, hijas, que nos Estamos hablando informe de sobre... nuestro barrio, avenida. Girar para Ir allá. detrás a La hospitalización. persona que ande con dificultad para ir a cuidar a un enfermo está muy mal posición. Tenía que haber algo que dejara alguna línea o algo que dejara hasta aquí. Porque no tenemos accesibilidad. O sea que el autobús subiera la... Relaciones institucionales y calidad, que están en este mismo pasillo debajo, la primera puerta. Sí. Relaciones Vale. institucionales, Aquí son los cargos, ¿no? bueno, tampoco. Los Bueno, cargos. pero no cargos de... Esto es gente que se dedica a facturación. A facturar. Vale. ¿Vale? A ver qué Eso pregunta. es contabilidad. Contabilidad. Todo esto es contabilidad. Ah, es verdad. ¿Qué iba a decir? Alguien, por ejemplo, ¡Epa! que a lo mejor es de Muface o de una entidad privada. Sí. Pues bueno, la manera de gestionar que se le pase la factura a esas entidades. Ajá. ¿no? Esta es la pista de atletismo. ¿Conocéis algún ¿Qué? hospital que tuviera una pista? Madre mía, qué pasillo. ¿Qué lleva hasta el final? ¿Hacéis una foto? Este pasillo, ¿Hacéis una foto? este pasillo acaba en el instituto. Jessica. ¿Vale? O sea, comunica todo. Una foto. Y la planta de Y abajo que se... también. Sí, sí, sí. Por este pasillo, después del edificio, el primero que hay pasas la pasarela que volvemos a pasar. Sí, yo de noche. Y el primero, Sí. el último es el G, creo. Ahí está diálisis, maternal, están todos. Es que mi marido bloqueó la operación y estuvo ahí. Sí, la gente. Al Pasillo del principio, colesterol. Claro, dice, es que es imposible ir de un sitio a otro, pero en realidad las plantas de hospitalización están más cerca. Sí, no, así te evitas muchísimo subidas, bajadas, subidas. Eso es evidente. Área de gestión económica, los que también, igual que los de cargos, manejan la pasta, hacen compras, se dedican a hacer pliegos de necesidades, ¿no? Servicios generales. Y Y aquí está ingeniería. todo lo que es ingeniería, sí. ¿Ingeniería qué significa aquí en el hospital? Pues aquí están los responsables de algunos equipos, también los jefes de sección de mantenimiento y todo eso. El jefe de uno de los jefes de gestión económica. Estas máquinas no hay corregimiento, pero no hay cosa. Sí, hombre, tiene que haber gente muy especialista. Claro, Sí, sí. en esos equipos. Bueno, pues aquí. Anda. Vale, Y aquí es aquí donde la trabajan pradera, ellos. esta es la pradera, ¿no? Todas las oficinas cuando tienen muchas mesas, ¿no? Le llaman pradera, pues aquí también es donde estamos trabajando la mayor parte de la Sí, es lo que yo le digo. Sí, es. Hola. La parte de atención primaria es esta primera, que estamos nosotros, y la parte de hospitalaria, el último despacho es el de gerencia, luego la dirección económica, luego la dirección médica, luego la dirección económica, y a este lado la dirección de enfermería ¿Que dónde y la estás tú? subdirección. No, digo en el fondo. Ah, la primera. Digo en el fondo. Y aquí, en estas dos, es donde estamos María Jesús y yo. Trabajando los dos. Aquí Madre tenemos mía. farmacia, que hay 3 farmacéuticas para gestión, información, altas de productos farmacéuticos, reparto de productos, morfina, metadona, para 3 farmacéuticas, pues oye, está bien, Y ¿no? aún es poco. ¿Aún es poco? Sí. Fíjate. Bueno, es que este hospital es muy grande también. Y la población muy alta. La visita de nuestra escuela de salud, que hacemos una escuela de salud, la segunda, en el Consejo de Salud de Zona Básica Salvador Allende, del arquitecto Tolsa, y hoy nos tocaba la visita.
Y lo estamos aquí, a él y a ella. Bueno, hay preguntas. Si tenéis una pregunta y cortita para alguna de ellas y les dejamos que vayan, que tienen mucha tarea. Bueno, pues en general nos ha parecido muy bien. O sea, el problema es dónde está ubicado, pero como no queremos cambiar de médicos ni de especialistas que nos lleven, pues venimos. Pero tenemos un problema, que ha vuelto a decir ¿dónde estás, Pilarín? Que no te veo. Pilar, que es que yo en algún consejo lo he dicho, también lo he puesto por escrito, que es las personas que cuidan, las personas que están ingresadas mucho tiempo, sobre todo con más o menos problema tal, necesitan tener un apoyo. Las cuidadoras, espérate. Aceleremos. Las cuidadoras, humanización. Estamos Claro. Y también un apoyo psicológico a las cuidadoras que vienen a esas personas, porque quieras que no necesitan solo un respiro, sino que necesitan también pues un apoyo, sobre todo si sabe que se van a morir. Estas cosas son tal. Eso es una cosa. Tenemos proyectos sobre los cuidadores. Ah, sí, uy. O sea que sí. Pues en cuanto me entere te lo paso. Bueno, pero siempre está bien saberlo, y sobre todo que se haga realmente. El tema de la humanización es muy importante. Y estábamos hablando también del tema de los autobuses. Nosotros en esa zona solo tenemos el 6, el Consejo de Salud es de los dos, Torrefieros Ríos. Tenemos el 6 que nos pilla directo, pero directo significa allá. O sea, aquí cruzando. Eso se escapa de nosotros. Bueno, pero se podría. Hay más capacidad. Pero si nosotros con el ayuntamiento, cuando nos reunamos, lo decimos en la FE también han visto este tema, pues oye, ya somos 2 o 3. Quiero decir, es importante, y que sepáis que lo vamos a decir. Pues no sé, que haya uno en la parte de atrás, una parada de alguno de los autobuses, a lo mejor no de todas las líneas, pero de alguno, porque es que de allí a aquí es terrible. La gente mayor que normalmente no conduce, no tiene coche, sí que es verdad que tienen que dar la vuelta a lo mejor a todo el edificio. Yo misma hoy he tenido que correr porque a mí el sol que me dé tanto que hemos hecho la vuelta es horrible, sobre todo en verano. Más los otros 6 carriles, ¿no? Y luego el pasillo, el pasillo este que conecta la parte de delante con la canalización. Eso por la noche, ahí no hay ningún dato, te sientes un poco cansado. Y en invierno a partir de las 6 es por la noche, o sea que es que... Pues eso lo vamos a pedir, que quede claro que... Vale. Gracias. La unidad administrativa de planificación. Sí, asesoría jurídica. Asesoría jurídica también. Que siempre hay decisiones que si no tienes un informe jurídico no se pueden tomar.